momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Hola, 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 mis amados hermanos, qué bendición, como cada tarde, cada oportunidad que tenemos de compartir con todos ustedes la poderosa palabra del Señor. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti, querido, provincia de Córdoba, República Argentina. Quiero agradecer a los hermanos, a los amigos, familia, por cada mensaje, por cada salutación, por cada hermano que se conecta también a las distintas redes, por las distintas redes y envían sus saludos o se están suscribiendo a nuestra plataforma, a la página de YouTube, la página de YouTube, Raúl Cajas, que se han suscrito, que le dan me gusta, que comentan. Muchísimas gracias. Por ahí no puedo atender contestar algunos mensajes, pero agradecidos por cada mensaje, por cada salutación desde esta preciosa localidad de Tanti. Desde Tanti estamos transmitiendo. Dame algunos segundos que teníamos nuestra reunión ahí habitual. ¡Ay, qué impresionante! Compartir con nuestros hermanos la palabra del Señor, compartir ¿qué es lo principal? A conocer la verdad. Y no solamente conocer la verdad, sino oír la palabra, sino ponerla por obra. Eso es lo que nos llama la atención. Estoy tratando de entrar acá a la página de Facebook para poder controlar que esté todo bien, que esté en óptimas condiciones. Venimos desarrollando un estudio sistemático panorámico del libro de Mateo. En el capítulo 5 todavía estamos. El Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte, claro, que va a comprender el capítulo 5, va a comprender el capítulo 6 y el capítulo 7, inclusive 5, 6 y 7, los capítulos de Mateo, que nos hablan acerca de ese sermón, con tanta riqueza espiritual para nuestras vidas. Así que hoy vamos a hablar de la ira. La ira, el enojo. ¿Te ha pasado alguna vez? Vemos en la Escritura, y aún el apóstol Pablo, el rabino Pablo Shaul, dice que en Efesios, capítulo 4, creo que es 26, dice: airaos, mas no pequéis. Airaos, mas no pequéis. Ahí está. Ahí ya tengo la página, ahí ya la encontré. Te saludo ahí, te doy la bienvenida. Dame algunos segundos. Muy bien, sí, está todo en óptimas condiciones. Bien, quería saludarte para poder ver más o menos los hermanos, amigos que están siguiendo la transmisión. Bueno, Pablo dice: airaos, mas no pequéis. No se ponga. Fíjate qué feo que es. Ojo, dice esta presentación, esta diapositiva, ojo con el enojo. Y vamos a hablar en Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 26 inclusive. Ojo. Bueno, Pablo dice: airaos, mas no pequéis. No se ponga, en Efesios capítulo 4, creo que es el 26, el capítulo 4 de Efesios, mas no pequéis, no se ponga, dice, el sol sobre vuestro enojo. El Mesías se airó, pastor. El Mesías Yeshua se enojó en algún momento. Sí, lo vemos en el templo, en el santuario, que entró, claro, estaban los cambistas, estaban los que vendían palomas. ¿Estaba mal eso? No, estaba bien
que vendieran, desarrollaran ese negocio, porque mucha gente acudía al templo de distintos lugares y bueno, y necesitaba cambiar para ofrendar, para comprar animales, palomas, según la ofrenda que iban a presentar. Lo malo de estos vendedores era que estaban instalados, claro, alguien se los habría permitido, seguramente, alguien se los había permitido que estuvieran dentro del templo, dentro del santuario. Claro, eso no era correcto, haciendo negocios. Voy a San Juan, lo voy a saludar a mi querido hermano Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos Montenegro, un abrazo, me dice: hola, buenas tardes, Pastor Raúl Cajas. Muchas bendiciones para toda su familia, un abrazo grande. Querido Juan Carlos, un abrazo grande desde San Juan, atentamente a la palabra del Señor. Es bueno, quiero verte, quiero el próximo viaje, la semana que viene, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo en la bebida con nuestros hermanos, estrechándonos, acércate, vamos a estar estrechándonos en un abrazo y orando. Me gustaría estrecharte y verte, hace mucho tiempo que no te veo. Juan Carlos Montenegro, de la provincia querida de San Juan, me está diciendo: aquí estoy. El enojo es malo. El Mesías, claro, dice que se enojó y tomando unas cuerdas, un azote, Dios dio ahí a los cambistas, dio vuelta a la mesa a los cambistas. Esa historia ya la conoces. Y el Mesías dijo: ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Claro, lo espiritual a lo espiritual. Lo terrenal, claro, hay tiempo para hacerlo y otros lugares, tiempos y otros lugares, otros momentos. Pero las cosas espirituales son muy serias y el Mesías, con esos azotes, dar vuelta a las mesas de los cambistas, no, fue algo impresionante, y demostrar que la casa del Señor no es compatible, no es una cueva de ladrones. Así que vamos a la Biblia, la palabra, ¿qué nos dice? Aquí tengo para compartir Reina Valera 1960, dice Yeshua, todos lo conocían, el nombre transliterado Jesús que nosotros encontramos en Reina Valera, era Yeshua, el nombre que se le daba en Palestina. Todos lo conocían por Yeshua, que significa salvación. Dice Yeshua y la ira. Este relato lo vas a encontrar en Lucas también, Lucas capítulo 12, del 57 al 59. El subtítulo que tiene acá dice furia, enojo. A ver qué es lo que pasó. Las letras rojas son palabra del Mesías Yeshua, Jesucristo, todo lo que encontramos. Hay algunas Biblias que tienen todas las letras que aparecen en la Escritura con rojo, es palabra del Señor. Aquí en este sermón, claro, no es la excepción. Aquí dice que él es palabra del Señor. Dice Mateo 5, capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Vamos a encontrar, a ver dónde estamos, acá. Vamos a encontrar en este capítulo 5, el versículo 1, lo que se denomina hipérbole. Una hipérbole es una exageración de un texto, de un hecho, de un acontecimiento. Vamos a ver cómo el pedagogo, el maestro, el rabí, el más grande, ¿cuál es la técnica de enseñanza? Claro, muchas veces no es necesario. Yo creo que no es necesario ser un gran teólogo, un especialista en la palabra, un facultativo, una persona que tenga un nivel terciario o más allá. No, porque el Señor es claro, habla claro, para que toda la audiencia pueda escuchar. La voy a saludar, hablando de audiencia, a mi mamá desde la provincia de San Juan.
fiel oyente a cada transmisión. Te saludo, Bonifacio Gómez, José Gómez, veterano de guerra, también de Paso de los Libres, se está conectando. Bendiciones, pastores, me dice, desde La Vera, a orillas del río Uruguay, ahí en la frontera con Brasil. Un abrazo grande para José, veterano de guerra, uno de los grandes, en Paso de los Libres, para Mirta, para un abrazo, claro, Brian, José Ramón, Yanina, para Soledad, para toda la familia. Ana seguramente estaba orando por Ana Gómez, que el Señor restaure, que el Señor sane, que el Señor provea de acuerdo a cada una de sus necesidades. Vuelvo a mi mamá, fiel oyente y sponsor oficial del Ministerio Radial. Me dice abundantes bendiciones, queridos pastores, cariños, muchísimas gracias a mi querida madre, fiel oyente de cada transmisión que realizamos desde aquí con pasión, con fuego, con mucho amor. Bueno, una hipérbole es eso, es una exageración. Vamos a ver el método del Mesías, cómo va a interpretar, cómo le va a dar una clara interpretación a la Torá, al Pentateuco, a los libros de Moisés, a los 5 libros de Moisés. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, les recuerda, ¿qué cosa? El mandamiento, los mandamientos establecidos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Ahí está el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Oísteis, y entre ellos está esto, que está citando el Mesías Yeshua. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Otra versión dice a nuestros antepasados, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muchas personas, a mí me gusta conversar con personas de otros credos, de otras religiones, testigos de Jehová, mormones, y se arma un espadeo ahí. Y muchos dicen, no, Cristo abolió todo. Hemos visto que en el 5:17 de Mateo dice, no penséis que he venido a abrogar, a cancelar sería la palabra, a invalidar. Otra versión dice a dejar sin efecto la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés y los profetas. No he venido a eso, sino a cumplir. Otra versión dice a completar. Otra versión dice a dar la verdadera interpretación de lo que se quiere decir. A cumplir. A eso vino. No piensen que vine. No vine a abrogar, a cancelar, ni invalidar nada del Pentateuco, de la Torá, de la ley, dice Reina Valera. Pero es eso, los 5 primeros libros de Moisés. Entonces, ahí hay en los mandamientos, aparece no matar. ¿Qué es lo que va a querer decir el Mesías, Yeshua, acerca de no matar? Muchas veces yo les pregunto a las personas acerca de las cosas espirituales y dicen, no hacer pecado, no cometer pecado. Yo no maté a nadie, no me considero una mala persona. Así dicen, así lo decía yo también. No me considero una mala persona porque yo no maté a nadie, yo no robo, Bueno, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, el Pentateuco, porque pecado es infracción. Ahí está, una persona que infringe, que transgrede la ley del Señor, la ley de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, aquí el Mesías dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, a nuestros antepasados, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo te voy a leer ahora Reina Valera, tal cual lo dice Reina Valera, y después vamos a ir examinando versículo por versículo, pero en una versión hebraica. En el libro de Mateo también, pero es una versión hebraica, traducida, escrita en hebreo justamente, y traducida al español para el pueblo hebreo, porque hay traducciones en griego, en inglés, arameo. Yo tengo la Biblia Pesita también, que es traducida del arameo. Te voy a leer textualmente cómo dice Reina Valera.
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Escuche cómo dice Reina Valera. Pero yo, 1960, pero yo os digo que, escuche, el Mesías dice, por esto es una hipérbole. Hay una cosa, hay un punto a tener en cuenta, pero ¿qué dice él? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, así dice Reina Valera, ya vamos a la otra traducción, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que va a tener que comparecer ante el Sanedrín, que era el sistema judicial establecido en la Torá, en la Escritura. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Al juicio ya la persona va a comparecer como culpable, directo, o sea que va a estar expuesto a la muerte, como vimos aquí en el versículo 21. Ahora, será culpable ante el concilio, ante el Sanedrín, ante el conjunto de los ancianos, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, es más profundo, mire, al infierno de fuego. Por tanto, mire la característica, va directamente al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el derech, en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. En síntesis, ¿qué es lo que quiere decir este mensaje, esta hipérbole? Mire, dice, el mandamiento es no matarás, y la persona que matare será presentada en juicio ya como culpable, ya juzgada. Claro, la Biblia dice, la ley del talión, está prohibido, no matarás. La persona que mata está infringiendo la ley y está expuesta a la muerte, a un juicio, a una sentencia firme. Pero el Mesías dice con solamente que a la persona escuche. Lo que quiere decir el Mesías es que cualquier palabra que yo con la palabra puedo herir a mi hermano en la congregación, puedo herir. Las palabras, sabe que a veces matan. Las palabras te hieren. Las palabras pueden provocar el enojo, la ira, como veíamos el título. Si yo provoco un enojo, una ira descontrolada en una persona por blasfemar o por insulto, por decirle fatuo, tonto, insensato, se usa también torpe, estúpido, dicen otras versiones, y escuche, principalmente descalificarlo de las cosas espirituales. Le digo bruto, tonto, acá dice fatuo, pero es mucho más profundo. Y cuando se lo trata o se maltrata a una persona verbal, claro, esta es una hipérbole. Dice no matarás, porque el que mata ya está expuesto al juicio, condenado. Pero el Mesías levanta un poco más alto la vara y dice con que le digas una palabra, con que hieras a una palabra, con una palabra a un hermano de la congregación, a un familiar, estás provocando una muerte. La persona, yo no sé si te ha pasado, yo creo que sí, enojarte en alguna oportunidad de tu vida. ¿Cómo te fue?
empezás a la respiración ya no es la misma. El ritmo cardíaco ya no es lo mismo porque estás enojado. En la cabeza te pasan un montón de cosas malas, por supuesto. Te puede dar un infarto, el corazón comienza a multiplicar las palpitaciones, la tensión arterial comienza a irse por las nubes. Hay personas, claro, que tienen otra capacidad y les cuesta enojarse, pero ya vamos a ver qué dice en la versión hebraica en Mateo. No es que yo me enoje, sino que yo provoque en otros el enojo, la herida. Eso es malo. Vos sabés que la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 que si decimos, escuche, si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y no amamos al hermano, que sí lo vemos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. ¡Qué feo! Entonces, el matar no es solamente con un arma de fuego, con un arma blanca, sino también, el Mesías explica, en nuestra lengua, como dice el libro de Santiago, capítulo 3, las palabras pueden herir, pueden provocar hasta una muerte en una persona. Te voy a mostrar la Biblia hebrea, el Shem Tov, es esta versión que tengo aquí, y ¿qué es lo que dice en el 5:21? Escuche, el 5:21 dice, ¿no han oído ustedes, así dice la versión hebraica, hebrea, en Mateo capítulo 5, versículo 21, ¿no han oído ustedes lo que les dijo a los de la antigüedad, a los antepasados? No asesinarás, y el que asesine es culpable de un juicio de muerte. No cabe ninguna duda, eso dice la ley, eso dice la Torá. Versículo 22. Y yo les digo, primeramente lo que estaba en la Torá, en el Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Yo les digo, dice el Mesías, estoy leyendo una versión Shem Tov hebrea del libro de Mateo capítulo 5 versículo 22. Y yo les digo, el que enoje, es al revés. Es al revés. El que enoje quiere decir que yo provoque, no que yo me enoje. Fíjese que hay diferencia. Hay una diferencia y una diferencia muy grande. Y yo les digo, el que enoje, así dice la versión hebrea de Mateo capítulo 5, el que enoje a su compañero es culpable de juicio. Es decir, con que lo enoje nada más, no es necesario que lo mate con una pistola automática, semiautomática, con un arma blanca. Ya es culpable de juicio. El que llame, dice, inferior a su hermano es culpable de juicio. El que lo denigre, sería una palabra más o menos aplicable, denigre a su hermano es culpable de juicio ante la asamblea, al Sanedrín, los ancianos, y el que llame necio es culpable del fuego del Heinam, que es el Heinón, o es el fuego del infierno, como leíamos recién. Ya te voy a hablar de eso, que es. Y si presentas tu ofrenda en el altar y recuerdas que tienes una disputa con tu compañero y él se está quejando de ti sobre este asunto, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a apaciguarlo primero y después presenta tu ofrenda. ¿Ves? ¿Te das cuenta que en las Biblias originales a las traducciones hay como un cambio? Hay algo que por ahí no se translitera o no se traduce de la forma correcta. Es cuando dijo el Mesías, el matar no hay ninguna duda, no matará. Si el que matare ya está en la situación de culpable y va a comparecer a un juicio, pero en la categoría de culpable.
directo, una sentencia firme de muerte. Pero el Mesías dice, exagera, dice, yo les digo a ustedes que con la palabra, con una palabra, podéis herir, podéis matar a otra persona. Y podéis quedar expuesto a qué cosa, al fuego del infierno. El Ginón, lo que veíamos ahí, o el fuego del infierno, era en Jerusalén y en algunas ciudades aledañas, se acostumbraba jena, o la quema conocida comúnmente, un lugar, un basural. Un basural, claro, estaba fuera de la ciudad y eso estaba ardiendo constantemente porque se quemaba, ¿qué cosa? Basura. Se quemaban restos, aún los animales que morían por ahí, y era un fuego constante. Por eso el Mesías lo va a citar y va a decir el fuego, el Ginón, que es ese fuego, ese basural que arde de día y de noche. Ahora, cuando dice acerca de las ofrendas, entonces pasemos en blanco. Herir a una persona se puede con una palabra, matarla a una persona puede morir cuando está sometida a un gran enojo, la presión sube, los ojos se ponen como rojos, comienza a transformarse una persona cuando está enojada y eso altera, ¿qué cosa? Su salud. ¿Qué te parece? ¿El Señor será que quiere que andemos así, todo alterado, enojados? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En eso consiste el reino de los cielos. ¿Viste? Que tenemos que cambiar hábitos. Por ahí gente que semanas y semanas pasan y no se hablan. En la familia, en la iglesia, se enojan. En la congregación, se enojan unos con otros porque no me miró, porque no me saludó, porque el nene no toma la sopa, por cosas superfluas, por cosas triviales, se arman unas... Y a veces las palabras te hieren y a veces las palabras te pueden matar a una persona, o es más, te las puede alejar de las cosas del Señor. La gente del mundo se da cuenta y claro, y dice, ¿cómo? Esta persona se congrega, está en las iglesias, Biblia en mano, corbata, está en la iglesia, canta en el coro, dice que canta, lee, predica la palabra, pero hace tiempo que no se habla con los padres, que no se habla con los hijos. ¿Por qué? El Mesías, claro, lo dijo, que no debemos ser como los religiosos, hipócritas. De hipócritas los trataba como Juan el Bautista, porque son como los sepulcros, blancos por fuera, pero por dentro, putrefacción total. Entonces también habla de la ofrenda. Cuando llegues al altar, cuando vayas al santuario y lleves tu ofrenda, y estés en el altar y te acuerdes que tienes algo pendiente, algo que no está bien con tu hermano, dejá la ofrenda ahí, andá corriendo, arreglá las cuentas con tu hermano, pedí perdón, humillate, arreglá esa situación y luego vení y presentá la ofrenda. Eso dice el Mesías Yeshua. Ahora, esto nos da a entender claramente que la ofrenda, que las cosas con el Señor están muy buenas, pero primeramente, antes de lo vertical, tenemos que estar bien en lo horizontal, para con los hermanos, para con el prójimo, para con la familia. Para eso es la instrucción que encontramos en la palabra del Señor. Matar no solamente con un arma de fuego o con un arma blanca, sino con las palabras, con las actitudes, como dice lo que estamos compartiendo. Voy al versículo 25 de la Biblia del formato Shem Tov, Biblia hebraica del libro de Mateo, y dice entonces, dijo Yeshua, que es salvación. Entonces dijo Yeshua a sus discípulos, mira que te apresures a apaciguar a tu enemigo. Cuando van de camino, dice, con el enemigo,
mientras vas caminando, ahí está, mientras vas caminando con él en el camino. No sea que él te entregue al juez y ese juez te entregue al siervo para ponerte en la prisión. En verdad, versículo 26, en verdad te digo, no saldrás de allí hasta que se pague la última perutaj. Perutaj, bueno, en hebreo es el cuadrante, como veíamos recién. Hasta el último peso, hasta que no pagues el último peso de tu deuda, claro, no vas a salir de ese lugar. En eso consiste, en arreglar cuentas. Yo me tomaría un tiempo, desde que estoy estudiando este versículo, sabe que a la cabeza se me vienen problemas. Yo trato de no tener problemas, de evitar los problemas, perdonar, porque la Biblia lo dice. Y si soy un predicador, claro, me tengo que ajustar a no convertirme en un hipócrita. Entonces, tal vez te dejo esto para que pienses, tal vez hayas provocado ira, tal vez haya provocado enojo en otras personas, tal vez sea el momento de arrepentirte. Y sabés que la Biblia, cuando habla de teshuvá, cuando habla de arrepentimiento, no es solamente de labios para afuera, perdóname, no. Habla de una restitución, porque se ha provocado un daño en las personas. Así que puedas meditar en esto. Con mucho gusto compartimos cada día. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a compartir, claro, más y más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce sobre ti su mirada, que tenga misericordia el Señor, que te ayude y que te dé shalom, paz, plenitud en todas las áreas de tu vida. Mañana no me dejes solo, mañana más y más palabra del Señor. Muchísimas gracias por cada mensaje y por cada saludo. Shalom, Alejem.